En el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, una señora, una joven que se llamaba Delcia Ramona de Jesús, 43 añitos de edad, falleció en el hospital. Y ella falleció presuntamente por una reacción adversa tras recibir una transfusión de sangre. La sangre iba para otra paciente y se la colocaron a ella. Las hermanas dicen que desde que ella empezó a recibir la sangre, ella empezó a tener una reacción y a decir que le ardía, que no se sentía bien. Y dice la familia que en el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, las enfermeras en ese caso no le hicieron caso. Y que cuando ya se dignaron en atender, en creer lo que la paciente decía, pues simple y llanamente era tarde. Ese caso está en investigación. De manera formal, el hospital no ha dado su versión, ni de las enfermeras implicadas, porque algunas dicen que no fue una transfusión incorrecta, aunque ella sí hizo una reacción. Claro, no es lo mismo una reacción a una sangre tamizada, a una sangre que se suponía era para ti, era compatible con tu tipo de sangre, no es lo mismo. Eso no implica una negligencia ni una inobservancia, implica una reacción a que te colocaran una sangre que no era compatible con la tuya o una sangre que no estuviese tamizada, tamizada de que no estuviese Cruzada, como llaman. cruzada, que no estuviese sometida a la analítica 17 analíticas y la que aplican. por lo tanto tenga ese efecto. Y traigo esto a colación, primero porque entiendo que el Servicio Nacional de Salud y el Hospital San Vicente de Paúl, que es lo más cercano a un almacén de un mercado del siglo XIV. El San Vicente de Paúl es un hospital docente, un hospital regional, un hospital grande, pero es un barco a la deriva, lleno de sucio, sin agua potable, sin electricidad permanente, con camas totalmente convertidas en tiestos, sin ascensor, un desastre. No hay palabras, y créanme que el español es muy rico para describir lo que ocurre en ese centro de salud, donde no hay gerencia, donde el personal no es empático. Aquello de que me nombró el gobierno y yo tengo un gremio que me respalda, hace que que todo sea casi como un favor, no como un deber que tiene el personal de salud para con el paciente o el cliente, como se le dice de manera más moderna. Y además la gente en San Francisco cuestiona mucho la capacidad de gerencia de quien dirige el centro, no su capacidad médica, que de hecho es un anestesiólogo, no, su capacidad como gerente, su capacidad para lidiar con un centro hospitalario tan vetusto, tan viejo, pero que no por eso tiene que estar tan sucio. Y estamos a la espera de que haya una investigación sensata que arroje luz, sobre todo para que otra persona no se convierta en la víctima. Pero en medio de esta situación, y a propósito de la participación de la Dirección de Cruz Roja en un almuerzo que organiza, un almuerzo periodístico, ¿verdad? Que organiza el periódico El Caribe, los directivos han denunciado una banda, una banda que opera sobre todo en el Gran Santo Domingo y que trafica la sangre. Eso no es nuevo, pero aportan un dato que me llama mucho la atención, sobre todo porque en términos personales lo viví. Primero, la agonía de conseguir sangre. No quieran ustedes estar en el zapato del rico, del pobre, del negro, del blanco, del homosexual, del heterosexual, del maestro, del alumno. No importa, de la persona que necesita sangre con urgencia. No quieran estar en esos zapatos porque es horroroso lo que ocurre.
porque es una cadena de pedir favores, de pedirle favores a gente que no está sensibilizada con el tema y que no le importa. Y sobre todo cuando aquí hay clínicas reputadas que no tienen un banco de sangre. Y que como no tienen un banco de sangre, te mandan a un banco de sangre privado porque ellos tienen sus acuerdos. Y si no es de ahí, no funciona. O si la traes de otro banco, te dicen, ok, pero yo aquí no la cruzo porque esa sangre no se extrajo en mi banco. Y cuando tienes que llevar un donante también. No, porque tienes que llevarlo ahí. Pero si como es un banco privado, entonces ahí la teoría de que la sangre no se vende se cae. Es una barbaridad. Entonces hay dos bandas respecto a la sangre. Esa banda, vamos a decir así, legal, enmascarada en acuerdos interhospitalarios. Y cuando hablo de interhospitalarios no me refiero a hospitales públicos, me refiero a privados. Que involucra también que cuando tienes sangre para un paciente y el paciente, porque se sanó, porque rebasó la gravedad o porque falleció, no recibe la sangre, usted dice, ¿y qué hacen con esa pinta? ¿Qué hacen con esas pintas? Las venden. Las venden. Pero usted como paciente o como pariente del paciente ni se entera. Y nunca te dice a ti una clínica de Santo Domingo, usted necesita O positivo, pero mire qué casualidad, aquí yo tengo una pinta de O positivo que la trajeron para Anibelca y ya ella rebasó su situación. No, es venta. E inclusive con el tema de plaquetas, las plaquetas es algo más complejo todavía, porque aún la gente que está sensibilizada y que puede donar, con mucha frecuencia no califica, porque usted necesita 24 horas sin haber ingerido alcohol, porque usted tiene que tener buenas venas, venas gruesas, venas rectas. No ser hipertenso. Rectas, venas fuertes. Más una serie de condiciones, como bien dice Carlos, no ser hipertenso, entre otras tantos, no haber recibido transfusión y demás. Entonces, mucha gente aún quiere, no califica para el caso de plaquetas. Porque en el tema de las venas rectas es porque se usa una aguja bastante gruesa. Y ocurre que cuando consigues como pariente esas plaquetas, y tener los niveles de plaquetas, cuando llegas al hospital, a la clínica, en este caso, un poco para que me entiendan, porque no me estoy refiriendo al sector público, resulta que te dicen en la clínica, oh, pero yo no tengo el tipo de nevera que se debe usar para plaquetas. Yo no recuerdo el nombre técnico, por eso no se lo comparto, pero las plaquetas, contrario a la sangre, necesitan estar en movimiento constante. Como deben estar en movimiento constante, de hecho, si la tienes en tus manos y quienes están en cámaras, uno tiene que mecerlas. Mecerlas. Entonces, cuando la pones en un frigo, ¿verdad? En una nevera, normal, con la temperatura, tiene que ser una nevera particular para que genere ese movimiento, porque si no se va a dañar. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Salud Pública habilite en República Dominicana, habilitar es, le dé la licencia a una clínica para que funcione y no tenga ese tipo, vamos a decir así, de nevera? ¿Cómo es posible? Cuando cualquier centro asistencial está, por supuesto, a la expensa de que un paciente necesite una transfusión de plaquetas. Y que mientras se define y hacemos las analíticas, la plaqueta tú tienes que tenerla en un punto de reposo, pero de reposo de ese tipo. Entonces, por eso yo hablo de dos bandas, de dos estructuras. Esa, que de una u otra manera es como legal, y aquella ilegal, que es la que tiene una enfermera de contacto en un centro y le dicen, mira, aquí yo tengo 3 pintas de sangre, que murió el dueño, va y la busca y se la vende a otros. Claro, toda esa estructura mafiosa existe porque no hay una política pública que se haya mantenido en el tiempo para lograr rebasar el déficit de sangre en República Dominicana y sembrar
el gusanito de la solidaridad de la mejor manera. En este caso, la denuncia la hace la Cruz Roja. La Cruz Roja que tiene un banco de sangre. Banco de sangre donde usted tiene que pagar para retirarse con una pinta. A nivel que la sangre no se vende, pero hay que pagar. Y es verdad que la sangre no se vende, pero hay que pagar porque hay que tamizar la sangre, hay que hacerle analíticas, entonces eso tiene un costo. No es la sangre, pero que la sangre no se vende. Sí, pero si yo no pago la analítica, no me la entregan. Entonces de una u otra manera se vende, tiene un costo. El otro tema es el trabajo que yo paso como ciudadana para convencer a Carlos, para convencer a Giancarlos, a Luna o a Jesulín para que me donen su sangre. Sí, Aníbal, que yo te voy a donar, pero mírame, yo estoy aquí en Los Minas, yo tengo que dejar el niño solo para coger para allá, o yo tengo que ir al trabajo. No, ven, que yo te pago el pasaje. O sea, todas esas negociaciones en privado que se dan para lograr que alguien te done la sangre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es una estructura que bien puede ser el Hemocentro Nacional, que debo reconocer que está funcionando, que ha venido a paliar un poco la situación, pero eso es un poquito, eso es un 5% ante un país que se desangra por falta de sangre, por falta de sensibilidad. ¿Cuáles ARS te cubren el tamizaje? Una, SENASA. SENASA. SENASA una y mil veces, hay que decirlo, hay que darle el crédito y decirle a la gente que tener ese carnet vale la pena. Ese, justamente ese, el de esa ARS. Y esto no es publicidad, porque no hay publicidad con la cual se pague un testimonio de eficiencia de ese tipo. Sí, te da cobertura. Las demás, en la luna. Sobre todo porque tú tienes una CISALRIL incapaz de reclamar esa cobertura elemental. Y a la misma DIDA que puede presionar. Las demás son las demás. No le importa eso. Y por el tema de sangre muere gente todos los días, sobre todo en un país con un nivel tan alto de accidentes de tránsito, que lo que más ocurre son hemorragias, pero además un país con una presencia detectada de cáncer tan fuerte. Y si no, acérquese por el INCAR. La gente despedazada por la enfermedad, pero sobre todo por la falta de alternativas en el sistema. No tiene ni que denunciarlo la Cruz Roja ni nadie. Nosotros hemos fracasado en el proceso. Reconozco al Hemocentro, pero es nada, porque el Hemocentro necesita una estructura, una cadena, necesita 20 unidades móviles para que cuando yo salga de esta emisora ahí en el parqueo, yo dé mi sangre. Y yo de mi sangre, no me importa quién la va a usar. No tiene que ser ni pariente ni ariente mía. No importa. Es donar, es la cultura de donación en cada esquina, en cada plaza. Que se me diga, que se me enseñe, que desde la escuela, desde el colegio, desde párvulos, me digan que mi sangre es valiosa para salvar vidas. Y yo no sé a quién es que hay que sensibilizar en este país. Porque yo entiendo que el director de SENASA, el doctor Lama, mi apreciado y admirado Lama, SENASA de Santiago Jacín. Mario Lama. No, pero en este caso, a Lama del Servicio Nacional de Salud. En el caso de el ministro de Salud Pública, yo entiendo que con esa gente no es mucho lo que hay que hablar, porque por su condición de médicos, además de ser seres humanos y de ser servidores públicos, tienen que entender esto. Y entonces la seguridad social que se paga, que tiene una cantidad importante de gente que pagamos la seguridad social cada día, no es para uno pasar este trabajo. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, ahora tiene un banco de sangre que no lo tenía. Más el banco de sangre de Cruz Roja, más el Hemocentro, y los demás son privados. Son privados. Y para no empezar a hablarle de lo que pasa, por ejemplo, en un hospital como el Darío Contreras, o en un hospital, el Darío Contreras por el tema del trauma, o un hospital como el Ney Arias Lora, el Hospital Juan Bosch de La Vega, que el día a día es no hay sangre. Pero más que eso, no hay sensibilidad y no hay una política pública para solucionarlo. Ahora por la